Soy Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, y hay casos donde corrupción no se esconde en calles ni en barrios, se esconde en haciendas, en ranchos, en propiedades que no existen oficialmente protegidas por firmas falsas, empresas fantasmas y décadas de impunidad que permitió que funcionarios acumularan fortunas, mientras población vivía en pobreza madrugada. De fecha reciente, Coahuila profunda, tierra seca, viento helado, coordenadas precisas, kilómetros. De ciudad más cercana, di orden directa, envíen a los murciélagos, convoy de vehículos federales, avanza por camino, de terracería, sin luces, sin sirenas, en silencio absoluto. 23 elementos de fuerzas especiales que población conoce como murciélagos por capacidad de operar en oscuridad sin ser detectados hasta que ya es demasiado tarde. Para objetivos, portón de acero se abre, a la fuerza cae con estruendo sobre gravilla. Del otro lado comienza cateo más delicado del año, uno que destapa, verdad enterrada durante décadas. Desde pantalla en Ciudad de México observo en tiempo real auriculares puestos, mirada fija, transmisión es fría, técnica, irreversible. Procedan, revisar todo, no dejen. Un solo rincón, sin inspeccionar, ubicación. Es tan discreta que no aparece. En registros públicos no está. En catastros no está. En declaraciones patrimoniales no existe oficialmente, pero nosotros sabemos es rancho, construido, con dinero, que no cuadra, rancho levantado. Cuando dueño gobernaba Coahuila, sí, dueño, tiene nombre y apellido, Rubén Moreira Valdés, exgobernador, diputado federal, coordinador del Partido Revolucionario Institucional. Esta no es propiedad común, es monumento al engaño, fortaleza silenciosa, mentira diseñada para no ser vista durante años. Rancho vivió fuera del radar del Estado, no por omisión, por arquitectura jurídica, empresas fantasmas, prestanombres, contratos inflados, firmas que no coinciden. Hoy envié a murciélagos para que entren y verdad salga a luz. Esta es historia de operativo que ejecuté personalmente para desmantelar uno de esquemas de corrupción más sofisticados que he enfrentado en carrera y de mensaje que envié a todos que creyeron que poder los protegería para siempre. Antes de continuar, quiero pedirles algo. Si valoran este trabajo que hacemos para informar con transparencia sobre realidad del combate a corrupción en México, si consideran que estos relatos son importantes. Para entender desafíos que enfrentamos como nación, les pido que se suscriban a este canal, que activen la campanita para recibir notificaciones y que compartan este contenido con personas que también merecen conocer verdad sin filtros ni propaganda. Adicionalmente, me gustaría saber de dónde nos están escuchando. Déjenme en comentarios su ciudad, su estado, su país, porque este trabajo trasciende fronteras y es importante para mí conocer dónde está. Audiencia que nos acompaña en esta misión de transparencia y rendición de cuentas, su apoyo no es solo un número, es demostración de que ciudadanía exige información veraz y de que juntos estamos construyendo México más seguro y más justo para todos. Gracias por estar aquí. Ahora sí, continuemos. La decisión de ejecutar cateo se tomó en menos de 2 horas. Inteligencia financiera llevaba meses rastreando anomalías en declaraciones patrimoniales de legisladores federales. Rubén Moreira aparecía con docena de propiedades, pero números no cuadraban. Ingresos declarados como diputado eran fracción de patrimonio que ostentaba más de 20,000 metros cuadrados de terrenos, 4 vehículos de gama media y uno clásico avaluado en 5 millones de pesos, casa principal de más de 1,000 metros cuadrados con acabados que excedían cualquier explicación razonable basada en salario público, pero propiedad. ¿Qué más llamó atención? Fue rancho en Coahuila, que no aparecía en ningún registro. Analistas de unidad de inteligencia financiera identificaron dirección mediante cruce de datos, empresa inactiva, razón social, que no generó ni un peso, pero recibía millones de cuentas bancarias públicas. Esa fue grieta, ¿no? Que seguimos hasta encontrar rancho invisible. Convoqué reunión urgente con Fiscalía General, Sedena y coordinadores de inteligencia. Evidencia era suficiente para solicitar orden de cateo, juez federal.
autorizó en horas y operativo fue diseñado para ejecutarse inmediatamente, antes de que información filtrara y objetivo tuviera tiempo de destruir evidencia que sabíamos estaba en propiedad. El rancho está ubicado en zona tan remota que requirió coordinación precisa, casi 5 hectáreas, cercadas, con malla ciclónica, reforzada, rodeadas, de monte bajo, sin apenas vecino, en kilómetros, predio literalmente invisible. Drones de reconocimiento sobrevolaron zona días antes, identificando accesos, cámaras de seguridad y posibles puntos de resistencia, aunque no esperábamos confrontación porque inteligencia indicaba que propiedad estaba desocupada. Preparación fue meticulosa, 23 elementos de fuerzas especiales, murciélagos, fueron seleccionados por experiencia en operativos de alto perfil y por capacidad de documentar evidencia sin contaminar, escena. Cada elemento llevaba cámara corporal, equipo de análisis forense y protocolos estrictos para cadena de custodia que garantizaran que evidencia resistiría cualquier impugnación legal posterior. Convoy salió de base en Monterrey a medianoche, viajando sin luces por carreteras secundarias para evitar detección. Llegaron a perímetro del rancho aproximadamente 4 de madrugada, momento donde oscuridad es total y donde capacidad de operar sin ser vistos es máxima. Portón principal era acero, reforzado, con cerradura electrónica. Elementos utilizaron herramientas especializadas para abrirlo sin explosivos que habrían alertado a cualquiera en zona operación. Fue silenciosa, profesional y reversible. La casa principal del rancho reveló nivel de lujo incompatible con salario público, más de 1000 metros cuadrados, muros con mármol nacional, terraza con acabados europeos, garaje para 6 automóviles, uno de ellos convertible clásico, avaluado en 5 millones de pesos, cámaras de seguridad ocultas entre jardineras y sótano con caja fuerte, incrustada. En concreto, elementos ingresaron sistemáticamente habitación por habitación, documentando cada detalle: cocina equipada con electrodomésticos importados, salas con muebles de diseñador, recámaras con closets que parecían boutiques. Todo fotografiado, todo catalogado, todo registrado para expediente que construíamos en tiempo real, pero lo verdaderamente inquietante no estaba en habitaciones, estaba en papeles, carpetas, contratos, estados de cuenta, documentos que demostraban desvío de recursos públicos, uso de empresas fantasmas y firmas falsificadas en cientos de trámites oficiales. Era evidencia que buscábamos y que encontramos en cantidades que excedieron expectativas. Las cajas fuertes encontradas en sótano contenían más que dinero, 2 cajas, empotradas en muro, de concreto, cubiertas, de polvo, encajadas al fondo, de bodega, con olor a humedad y encierro. Tardaron casi 40 minutos en moverlas, 2 soldados, 3 herramientas y código criptografiado escrito a mano, RM02 confidencial. Cuando lograron abrirlas, ambiente se tensó como si propiedad entera contuviera respiración. 4.200.000 pesos exactos en billetes de alta denominación, barras de oro, envueltas en hule negro, $9.000, guardados en bolsas bancarias, un rifle de cacería, revólver calibre 357 Magnum. Pero eso no fue lo que dejó inmóviles agentes por segundos. Fueron documentos, carpetas con décadas de contratos con entidades oficiales, nombres de dependencias y patrón que se repetía, firmas falsas, fechas alteradas, beneficiarios que no existen, entre ellas hoja marcada con tinta roja, contrato 091, PLC Servicios, obra simulada, mismo nombre que apareció en reportes de Odebrecht, misma empresa fantasma que recibió más de 180 millones de pesos de gobiernos priistas, incluyendo el de Rubén Moreira. Ahí estaba, negro sobre blanco, triangulación completa entre Coahuila, Secretaría de Finanzas, y cuenta en extranjero con sello oficial. Recibí informe inmediato. No levanté voz, solo dije, frase, esto ya no es administrativo, esto es estructural, copien todo,
resguarden todo, esto va a Fiscalía General. El análisis de documentos reveló sistema de corrupción que operó durante más de década, empresa tras empresa, contrato tras contrato, firma tras firma, todo diseñado para ocultar flujo de dinero público hacia patrimonio privado, inversiones Sierra Blanca, Grupo Regional del Norte, Servicios PLC, todas creadas con actas notariales firmadas por prestanombres, hombres y mujeres que aparecen como accionistas de millones y que en realidad vendieron firma por menos de 5,000 pesos dinero, entraba mediante contratos de asesoría, capacitación o servicios agrícolas, primero pasaba por cuentas en bancos nacionales, después se dividía en partes más pequeñas y finalmente terminaba en depósitos regulares a empresa que arrendaba rancho, renta simbólica de 11,000 pesos mensuales por propiedad de 50 millones, truco estaba en simulación, empresa fantasma aparecía como dueña Rubén Moreira, como arrendatario y Estado, como cliente habitual, así cada pago público terminaba financiando finca privada. Cada contrato era pantalla y cada firma falsa, eslabón de complicidad institucional. En documentos, equipo encontró tabla con columnas, fechas, montos y siglas. Una decía, COA 2014, transferencia 3.8 millones, PLC, firma RMB, transferencia. Coincidía exactamente con año en que Moreira recibió viáticos especiales de parte de Alonso Ancira, 30,000 pesos en concepto de apoyo a gestión ejecutiva, desde Altos Hornos de México, empresa privada, con dueños, con nexos públicos, que conducía a Odebrecht. Todo estaba conectado, dinero, contratos, firmas, rancho. El descubrimiento de disco duro oculto transformó caso en investigación nacional, archivo apareció días después de cateo inicial, cuando elementos regresaron para revisión más exhaustiva, disco duro portátil oculto dentro de caja de herramientas, criptografiado, sellado y con nombre grabado en borde, Rubén GM, administrador. Nadie lo había tocado, nadie sabía que estaba ahí, pero dentro podría estar prueba final, archivo que demostraría que Moreira no solo construyó rancho con dinero público, sino que administraba desde curul, en Congreso, disco, fue trasladado inmediatamente al Laboratorio Forense Digital en Monterrey bajo custodia militar, sin copias, sin filtraciones. Análisis comenzó mismo día y lo que encontraron fue aún más grave, documento con logotipo de gobierno estatal y firma digital de Rubén Moreira. Fecha 12 de octubre 2022. Problema era que Moreira no era gobernador, no tenía atribuciones ejecutivas y sin embargo, documento tenía firma aprobando contrato de 6 millones para PLC Servicios, análisis forense, fue inmediato, documento, fue fabricado, firma, fue insertada digitalmente, pero lo más alarmante fue que se utilizó para liberar recursos reales, orden de pago, validada, con firma clonada. Esto cambia todo, ordené inmediatamente. No hablamos de corrupción pasada, hablamos de sistema que sigue operando, sistema que falsifica voluntades de exgobernador, o peor aún, en que exgobernador sigue moviendo hilos desde sombra. La fortuna inmobiliaria de Moreira es incompatible con ingresos declarados como funcionario público, docena de propiedades, más de 20,000 metros cuadrados de terrenos, 4 vehículos, de gama media, clásico de 5 millones, casa principal de más de 1,000 metros cuadrados, números simplemente no cuadran. Moreira declaró ingresos privados por más de 4 millones en un año, mientras salario como diputado era apenas cuarta parte y aún así sigue debiendo 2 créditos hipotecarios, sigue comprando terrenos al contado, sigue expandiendo fortuna inmobiliaria sin que nadie preguntara nada hasta ahora. Análisis de patrimonio reveló patrón cada propiedad adquirida durante periodo como gobernador o inmediatamente después cada transacción realizada mediante empresas con firmas que no coinciden, cada pago justificado con contratos que análisis posterior demostró eran simulados. Esa acumulación que no se explica con salario público, que no se justifica con actividad privada declarada y que solo tiene explicación en desvío sistemático de recursos que ciudadanos confiaron a gobierno y que funcionarios utilizaron
para enriquecimiento personal durante décadas, protegidos por impunidad, que creyeron era eterna. La conexión con Odebrecht y Alonso Ancira es línea de investigación crítica en carpetas encontradas. Nombre, PLC Servicios, apareció repetidamente, misma empresa que recibió más de 180 millones de gobiernos priistas, misma empresa vinculada a reportes de Odebrecht, constructora brasileña, que pagó sobornos masivos a políticos en múltiples países, incluyendo México. Adicionalmente, anotación en libreta encontrada en escritorio mencionaba Ancira Viáticos, año 2014, esa anotación. Conecta directamente con exdueño de Altos Hornos de México, 30,000 pesos en apoyo institucional, viáticos pagados con dinero privado de empresa pública, es red que excede caso Moreira y que implica múltiples funcionarios en diferentes niveles. Gobierno, investigación, está en curso, coordinada con Fiscalía General y con Unidad de Inteligencia Financiera para rastrear cada transferencia, cada contrato y cada firma que conecta funcionarios mexicanos con esquemas de corrupción que devastaron finanzas públicas durante administraciones que prometían cambio pero entregaban solo saqueo. El impacto en PRI fue inmediato y devastador para la credibilidad del partido. Menos de 48 horas. Después de cateo, algo se rompió. Dentro del partido, diputados comenzaron a deslindarse, asesores abandonaron oficinas sin dar explicaciones y frase comenzó a circular en voz baja. Entre pasillos de San Lázaro, esto no se sostiene más. Legisladores que días antes defendían a Moreira ahora guardaban silencio porque sabían lo que contenía, disco duro, y sobre todo sabían que lo que vendría no iba a perdonar a nadie. En Coahuila el impacto fue inmediato. Proveedores de gobierno estatal cancelaron contratos de último minuto, se detuvieron pagos, se congelaron cuentas y más de una empresa de papel dejó de contestar teléfonos, alertas del sistema financiero, detectaron movimientos inusuales, retiros urgentes, transferencias al extranjero, cierres masivos de cuentas vinculadas a alias encontrados en disco duro, era colapso silencioso, derrumbe programado, sistema que comenzó a apagarse antes de ser expuesto completamente, porque responsables sabían que evidencia era irrefutable y que procesamientos eran inevitables. Las empresas fantasmas identificadas en documentos forman red sofisticada que operó durante años, Inversiones Sierra Blanca, registrada en Monterrey, con domicilio que resultó ser estacionamiento público, acta constitutiva, firmada por 3 prestanombres que declararon bajo protección, que vendieron firmas por 5,000 pesos cada uno. Nunca supieron para qué se utilizarían. Grupo Regional del Norte, segunda empresa registrada en Saltillo con razón social que declaraba actividades agrícolas, pero análisis de movimientos bancarios reveló que nunca compró semillas, fertilizantes ni maquinaria. Solo recibía transferencias de gobierno estatal y enviaba cantidades menores a cuentas personales. Que investigación vinculó directamente con familiares de Moreira, Servicios PLC, tercera empresa más importante porque fue mencionada en reportes de Odebrecht como receptora de más de 180 millones en contratos simulados de obra pública que nunca se ejecutó. Ordené que cada empresa fuera rastreada hasta último centavo. Cada transferencia, cada beneficiario, cada cuenta en México y en extranjero, porque red no terminaba. En Coahuila se extendía a paraísos fiscales donde millones desaparecían sin rastro hasta ahora. Los prestanombres capturados proporcionaron testimonios que destruyen defensa de Moreira. 3 hombres, 2 mujeres detenidos en operativos coordinados en diferentes estados, todos con mismo patrón, firmaron documentos que no leyeron, recibieron pagos menores por servicios que no entendían y años después descubrieron que eran accionistas de empresas millonarias, sin haber visto ni un peso de ganancias. Uno de ellos, campesino de 60 años en Coahuila, declaró que hombre con traje le ofreció 5,000 pesos por firmar papeles. En notaría dijo que era trámite para programa de gobierno, firma fue utilizada para crear
Inversiones Sierra Blanca, empresa que recibió 30 millones en 3 años. Campesino nunca supo hasta qué elementos tocaron puerta con orden de aprehensión. Testimonios fueron grabados bajo protección de testigos y constituyen evidencia que jueces no podrán ignorar, porque demuestran patrón sistemático de fabricación de empresas con único propósito: desviar recursos públicos hacia cuentas que Moreira controlaba directa o indirectamente. El análisis forense del disco duro reveló metadatos que comprueban actividad reciente. Equipo de peritos digitales en Monterrey trabajó durante semanas descifrando archivos protegidos con múltiples capas de encriptación. Lo que encontraron fue devastador. Documento fechado 12 de octubre de 2022 con firma digital de Moreira tenía metadatos que revelaban fecha de creación, 5 días antes del cateo, equipo utilizado para crearlo, computadora con dirección IP registrada en Ciudad de México, usuario identificado como RM Operaciones 2022, es decir, alguien con acceso a cuentas oficiales estaba creando documentos falsos con firma clonada de Moreira para liberar contratos hasta semanas antes de que operativo interrumpiera operación. Ordené inmediatamente que se identificara ubicación física de computadora y que se ejecutara cateo en oficinas donde IP estaba registrada, porque esto ya no era solo corrupción pasada, era sistema operando en tiempo real con capacidad de generar documentos oficiales que el sistema aceptaba como válidos sin verificación alguna. Las cuentas en el extranjero vinculadas a Red de Moreira están bajo investigación coordinada. Unidad de Inteligencia Financiera identificó transferencias a bancos en Islas Caimán, Panamá y Suiza, montos que exceden 100 millones de pesos en periodo de 5 años. Cuentas estaban a nombre de fideicomisos con beneficiarios ocultos, pero análisis de patrones de transferencia y de timing reveló que movimientos coincidían exactamente con fechas de contratos firmados en Coahuila días después de que el gobierno transfería recursos a empresas fantasmas. Cantidades menores aparecían en cuentas en Caimán. Es lavado clásico, pero ejecutado con sofisticación, que sugiere asesoría de expertos internacionales. Coordiné con Departamento de Justicia de Estados Unidos y con autoridades de Suiza para solicitar información bancaria que tratados internacionales permiten compartir en casos de corrupción. Respuesta fue positiva y documentos están en camino. Cuando lleguen completarán mapa de red financiera que Moreira construyó durante años y que creyó sería imposible de rastrear. Subestimó capacidad de coordinación internacional y determinación de no dejar ni un centavo sin documentar. La población de Coahuila reaccionó con mezcla de hartazgo y esperanza. En redes sociales, testimonios de ciudadanos expresaban cansancio de décadas, viendo a políticos enriquecerse mientras servicios públicos colapsaban. Escuelas sin mantenimiento, hospitales sin medicinas, carreteras destrozadas y Moreira viviendo en rancho de 50 millones, con vehículos de lujo y cajas fuertes con millones en efectivo, pero también expresaban algo nuevo, esperanza de que esta vez sería diferente, que evidencia era tan contundente que justicia no tendría opción de archivar caso, como había pasado tantas veces. En pasado, grupos de ciudadanos organizaron marchas en Saltillo exigiendo que Moreira fuera destituido de curul inmediatamente y que FGR actuara con rapidez para procesar a todos involucrados. Presión social es crítica en casos como este porque demuestra a jueces y a fiscales que población está vigilante y que impunidad ya no será tolerada silenciosamente. Los legisladores federales que compartieron bancada con Moreira enfrentan escrutinio inesperado. 3 diputados del PRI que aparecieron en fotografías con Moreira durante eventos en Coahuila. Ahora, están bajo investigación porque análisis de documentos reveló que empresas vinculadas a ellos también recibieron contratos del gobierno estatal durante periodo de Moreira. Patrón
es claro, red de corrupción, no era individual, era colectiva, grupo de legisladores que se beneficiaban mutuamente de contratos públicos, mientras cubrían irregularidades de otros con votos y con silencios. En comisiones donde temas de fiscalización se discutían, ordené que cada conexión fuera investigada, que cada contrato fuera revisado y que cada legislador con vínculos a empresas beneficiadas fuera citado a declarar bajo protección de testigos si cooperaban o bajo sospecha de complicidad. Si se negaban, mensaje, es claro, red será desmantelada, completa, no solo cabeza visible. La estrategia legal para evitar que casos se archive es multifacética y blindada. Aprendimos de casos anteriores donde evidencia sólida fue desestimada por tecnicismos o por presión política que resultó en archivamiento, que generó indignación pero no justicia. Esta vez construimos expediente con cadena de custodia impecable, cada documento fotografiado por múltiples cámaras, cada elemento resguardado con testigos, cada análisis forense realizado en laboratorios certificados internacionalmente. Adicionalmente, coordinamos con múltiples instancias, FGR construye, caso penal, UIF construye, caso financiero, SAT construye, caso fiscal. Si uno falla por tecnicismo, otros continúan. Es estrategia de respaldo múltiple que garantiza que Moreira enfrentará consecuencias en al menos una jurisdicción y probablemente en todas, porque evidencia es tan voluminosa y tan clara que ningún juez podrá ignorarla sin exponerse a responsabilidad por obstrucción de justicia. Los testigos protegidos incluyen ex empleados de gobierno que proporcionaron información clave, 2 exfuncionarios de Secretaría de Finanzas de Coahuila se acercaron voluntariamente después de cateo solicitando protección a cambio de testimonios. Ambos trabajaron directamente en área de contrataciones durante el gobierno de Moreira, declararon que recibían órdenes directas de aprobar contratos con empresas específicas sin verificar, documentación que sabían que era incompleta o falsa. Cuando cuestionaban órdenes, se les decía que venían de arriba y que cumplieran o buscarían otro empleo. Uno de ellos conservó correos electrónicos donde superiores ordenaban explícitamente aprobar contratos con PLC Servicios, a pesar de que documentación no cumplía. Requisitos mínimos, correos, son evidencia digital que complementa documentos encontrados en rancho y que demuestra que el sistema no era accidental, era deliberado, coordinado desde niveles más altos de gobierno estatal. Testimonios están protegidos bajo programa federal, testigos y familias fueron reubicados porque amenazas contra quienes cooperan con justicia son reales y letales en casos de esta magnitud. El monitoreo actual de movimientos bancarios detectó intentos de ocultar recursos adicionales. Después de cateo, UIF activó alertas en todas cuentas vinculadas a Moreira y a empresas identificadas en investigación. Durante primeras semanas se detectaron 27 transferencias sospechosas, intentando mover recursos a cuentas en extranjero o a nombres de terceros. Todas fueron bloqueadas inmediatamente y cuentas fueron congeladas, pendientes de investigación. Total bloqueado excede 30 millones de pesos que ahora están asegurados como evidencia y como posible reparación de daños y procesamiento resultan en sentencias condenatorias adicionalmente. Se detectó venta apresurada de 2 propiedades de Moreira en Coahuila, intentando liquidar activos antes de que fueran congelados por autoridades. Ordené que juez girara orden de aseguramiento precautorio sobre todas propiedades registradas a nombre de Moreira o de familiares directos. Propiedades ahora están bajo resguardo y no pueden ser vendidas ni transferidas hasta que casos se resuelvan en tribunales. La comparación con caso García Luna revela patrones similares de corrupción institucional. Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad, fue condenado en Estados Unidos por vínculos con cártel de Sinaloa. Caso demostró que corrupción
de alto nivel no es imposible de procesar si evidencia es sólida y si determinación es genuina. Caso Moreira. Tiene similitudes preocupantes, ambos. Construyeron fortunas incompatibles con salarios públicos, ambos. Utilizaron empresas fantasmas para ocultar recursos, ambos. Operaron durante años sin que nadie se atreviera a investigar seriamente. Diferencia es que García Luna fue procesado en Estados Unidos, donde presión política es menor y donde jueces son más independientes. Moreira será procesado en México, donde históricamente casos se han archivado por presiones, pero esta vez blindamos expediente, aprendiendo de errores pasados y construyendo caso que resista cualquier impugnación, porque población mexicana merece ver que justicia también funciona en territorio nacional, no solo en cortes extranjeras. Las audiencias preliminares están programadas y serán públicas para garantizar transparencia. FGR solicitó a juez federal que audiencias donde se determine si caso procede a juicio sean transmitidas públicamente. Solicitud es inusual, pero justificada por interés público, en caso que ha generado atención nacional y por necesidad de demostrar que procesamientos son transparentes y apegados a derecho, no son persecución política como algunos aliados de Moreira han sugerido. Juez autorizó transmisión y fechas. Fueron publicadas. Primera audiencia será en semanas y determinará si evidencia presentada justifica proceso penal, formal, confianza en solidez de expediente. Es total, porque evidencia no es circunstancial, es documental, testimonial, forense y financiera. Moreira tendrá derecho a defensa, pero defensa tendrá que explicar cómo funcionario público acumuló rancho de 50 millones, cajas fuertes con millones y propiedades múltiples con ingresos declarados que no explican ni décima parte de patrimonio. Será batalla legal compleja, pero evidencia está de nuestro lado. La presión internacional sobre México para combatir corrupción aumenta con casos como este. Gobiernos de Estados Unidos, Canadá y Unión Europea han expresado preocupación por niveles de corrupción en México y han condicionado cooperación en temas comerciales y de seguridad a que México demuestre voluntad genuina de procesar funcionarios corruptos. Caso Moreira es oportunidad de demostrar que el gobierno actual toma corrupción en serio y que nadie está protegido por apellidos o por conexiones políticas. Éxito en procesamiento mejorará percepción internacional de instituciones mexicanas y fortalecerá argumentos para mayor cooperación en combate a crimen organizado que frecuentemente opera en complicidad con funcionarios corruptos que proporcionan protección a cambio de pagos que eventualmente construyen fortunas como la de Moreira. Es círculo vicioso que debe romperse mediante procesamientos ejemplares que demuestren qué costo de corrupción excede beneficios que genera el legado de este caso, excederá el procesamiento individual de Moreira. Lo que descubrimos en Rancho no es solo historia de un político corrupto, es radiografía de sistema que permitió durante décadas que funcionarios se enriquecieran mientras población se empobrecía, sistema protegido por redes de complicidad, por silencios comprados y por impunidad, que parecía garantizada. Caso generará cambios en cómo contratos públicos se otorgan, en cómo declaraciones patrimoniales se verifican y en cómo empresas fantasmas se detectan antes de que operen durante años sin levantar sospechas. Propuestas de reforma ya están en discusión, verificación automática de beneficiarios finales, de empresas contratadas, auditorías aleatorias de patrimonio de funcionarios y sanciones más severas para prestanombres que facilitan esquemas de corrupción. Cambios no ocurrirán de inmediato, pero caso Moreira será catalizador que demuestra urgencia de transformar sistema que ha fallado a ciudadanos durante demasiado tiempo. Ese será legado. Más importante que cualquier sentencia individual, la respuesta en redes sociales fue masiva y reveló hartazgo de población. Caso estalló. Miles de usuarios compartieron fotos del rancho, comparaban renta simbólica con precios reales.
de propiedades en zona y pregunta se volvió viral: ¿cómo puede político ganar 1.000.000 por año y vivir como ganara 10 millones por mes? Cifras eran claras. Moreira declaró ingresos que no explicaban, patrimonio que ostentaba, población ya no creía, en coincidencias ya no aceptaba, explicaciones vagas ya no toleraba, impunidad que permitía que funcionarios vivieran como millonarios mientras ciudadanos luchaban por sobrevivir. Es hartazgo que he sentido durante años en conversaciones con mexicanos que merecen gobierno que sirva, no que se sirva, y que por primera vez ven que corrupción tiene consecuencias, que poderosos no son intocables y que justicia, aunque lenta, eventualmente llega para todos sin importar apellidos o conexiones políticas. El cateo duró 4 horas exactas y cada minuto fue documentado bajo mi supervisión directa. No hubo nadie en propiedad, no hubo señal de ocupación reciente, pero silencio del lugar. Gritaba. Otra cosa, cada documento hallado parecía tener voz propia y voz decía una cosa: aquí nadie pensó que vendrían, pero envié a murciélagos y vinieron, entraron y documentaron todo, 23 elementos. Trabajaron sistemáticamente fotografiando, catalogando, resguardando evidencia que constituye uno de casos de corrupción más documentados, de historia reciente, cada caja fuerte, cada documento, cada transferencia, todo registrado con precisión que garantiza que procesamientos persistirán. Cualquier impugnación en tribunales que históricamente han permitido que casos se archiven por tecnicismos o por evidencia mal recolectada esta vez. No habrá tecnicismos, no habrá errores, no habrá escape para responsables que creyeron que arquitectura jurídica que construyeron los protegería para siempre. Subestimaron determinación de equipo que construí para combatir corrupción con misma profesionalidad que combatimos crimen organizado, porque ambos devastan México y ambos merecen respuesta contundente del Estado. Mi declaración después del cateo fue directa y sin espacio para interpretaciones. Mañana siguiente, mi rostro apareció en noticieros, no fue entrevista, no fue comunicado filtrado, fue declaración oficial, frontal, sin adornos, frente a atril de gabinete de seguridad y con ojos clavados en prensa. Dije: nadie está por encima del Estado, ni siquiera quien usó Estado para enriquecerse. Voz era seca, sin espacio para interpretaciones. Caso Moreira acababa de pasar a otra escala. Confirmé 3 cosas: que cateo en Coahuila fue planeado en menos de 2 horas, que finca estaba vinculada a estructura de empresas fantasmas con contratos vigentes y que información en disco duro podría implicar más de un legislador federal en funciones. Hoy no cateamos casa, dije, hoy intervenimos símbolo de corrupción que se institucionalizó en ese momento. País entendió que esto era diferente, era serio. Ordené traslado inmediato de disco duro al laboratorio forense bajo custodia militar. También instruí integración de carpeta de investigación conjunta entre FGR, UIF y SAT por lavado de dinero, uso de documentación falsa, enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada. De cuello blanco, estrategia era clara: no ir solo contra Moreira, ir contra red completa que permitió que el sistema operara durante décadas. Las consecuencias no fueron solo legales, sino simbólicas y estructurales. A menos de 48 horas, algo se rompió dentro del sistema. Proveedores cancelaron contratos, se detuvieron pagos, se congelaron cuentas y empresas fantasmas dejaron de contestar teléfonos. Pero lo más devastador fue efecto moral, porque esto no fue un escándalo más, fue confirmación de algo que población ya sentía: que corrupción en México no siempre usa pasamontañas, a veces usa corbata en redes sociales. Pregunta fue viral: ¿cómo puede político ganar 1.000.000 por año y vivir como ganara 10 millones por mes? Cifras eran claras. Patrimonio no se explicaba, con salario público y población. Ya no aceptaba. Explicaciones vagas. Analistas comenzaron a hablar de tormenta institucional, de legisladores que podrían ser llamados a declarar, de partidos obligados por primera vez a responder por fortunas de sus líderes
Lo que se desenterró en Coahuila no es excepción, es punta de iceberg que toca casi todos los partidos. Y mientras tanto, en laboratorio digital, peritos siguen trabajando sobre disco duro porque entre líneas, entre carpetas cifradas empiezan a aparecer nuevos nombres y uno de ellos es mayor que Moreira. El caso Rubén Moreira ya no es solo suyo, es de México entero. Cateo terminó, puertas se cerraron, polvo volvió a asentarse sobre camino de tierra que conduce al rancho. Pero algo cambió para siempre. Ya no era solo finca lujosa, sin registro, ya no eran solo cajas fuertes con billetes y oro, ya no era solo político, con más propiedades que explicaciones. Ahora era símbolo roto, mentira que no podía sostenerse, estructura de impunidad que comenzó a colapsar. Rubén Moreira aún no ha sido detenido, aún conserva curul, aún da entrevistas, aún niega evidencia, pero cada documento, cada firma falsa, cada transferencia sin respaldo, ya no, le pertenece. Le pertenece al expediente que crece cada hora, que se alimenta de archivos, de declaraciones, de nombres nuevos, expediente que no está en manos políticas, está en manos del Estado. Y hombre que abrió puerta fui yo, desde escritorio, sin protagonismos, sin discursos, di orden, envié a 23 elementos y desmonté uno de esquemas de corrupción más sofisticados del sexenio, porque lo que se descubrió en Rancho no es caso aislado, es espejo oscuro de lo que pasa cuando poder se desentiende del pueblo, cuando cargos se usan como escudo, cuando justicia se arrincona. Pero esta vez no, esta vez alguien entró, revisó cada rincón y documentó verdad. El mensaje para todos los funcionarios que creyeron que podían esconder fortunas es claro. Si alguien pensó que podía esconder Rancho entero y salir impune, se equivocó de país. Hoy, caso Rubén Moreira ya no es solo suyo, es de México, de cada ciudadano que exige justicia, de cada familia que paga impuestos, de cada joven que se pregunta si vale la pena creer, aunque poderosos, sigan caminando como si nada, aunque sigan firmando, como si todo estuviera intacto. No está porque en la oscuridad del sistema yo encendí luz, di orden, envié a murciélagos. Y luz tiene nombre, tiene estrategia y tiene determinación de no detenerse hasta que todos que desviaron recursos, que firmaron contratos falsos, que acumularon fortunas con dinero del pueblo, enfrenten justicia, que merecen y que población exige murciélagos. Entraron en madrugada silenciosos, profesionales, irreversibles, y cuando salieron llevaban no solo evidencia, llevaban mensaje para todos, que creyeron que corrupción era invisible. El mensaje es simple, ya no lo es, y ya no hay lugar donde esconderse cuando yo decido que impunidad terminó para todos, sin excepción. Ese es compromiso, ese es trabajo y esa será realidad que construimos para México, que merece gobierno que sirve, no que se sirve de recursos que ciudadanos confiaron creyendo, en cambio que nunca llegó. Hasta ahora, hasta que yo, Omar García Harfuch, envié a murciélagos a Rancho, que nadie se atrevía a tocar, y desmantelé uno de esquemas de corrupción más sofisticados de historia reciente. Ese es mensaje, ese es mi compromiso. Y ese será legado de que cuando yo doy orden, murciélagos vuelan y verdad sale a luz.